Muy buenas tardes, un gusto saludarles a esta hora en Argumentos. Como cada tarde les acompaña Soriemi González en nuestras redes sociales, @argumentosgb y mi cuenta @Soriemi, donde pueden contactarnos y hacernos preguntas para nuestras invitadas de esta jornada. Presento a la primera, María Verdeal, quien es vicepresidenta nacional del MAS y también candidata a diputada a la Asamblea Nacional por el Circuito 1 del Estado Miranda por los Altos Mirandinos. Gracias por estar en Argumentos. Gracias por la invitación. Siempre es muy grato compartir con ustedes. Así es, y precisamente ahora que estás en campaña electoral siendo candidata como diputada, no por el MAS, sino por la tarjeta de Unión y Cambio y Un Nuevo Tiempo. Cuéntanos cómo ha sido esa dinámica y de participar como candidata a diputada. Bueno, fíjate que decíamos fuera del aire que no es igual lo que uno percibe, lo que uno ve, lo que uno siente en la calle a las redes sociales, por ejemplo. De verdad que meterse en el circuito como es el de los Altos Mirandinos, que comprende Guaycaipuro, Carrizal y Los Alias, son 3 municipios que están cerca de Caracas, pero a veces están muy abandonados en cuanto a servicios, lo que significa ver a la gente día a día, de manera cotidiana, luchando con el tema económico, social y, por supuesto, el tema educativo, que también es un punto. Ves que hay centros educativos que reciben clases 3 veces a la semana, por ejemplo, pero reciben un sector 3 días y otros 2 días. O sea, se comparten porque los espacios no son suficientes. Bueno, la gente, por supuesto, saliendo a trabajar día a día, lo que es la cotidianidad, y, por supuesto, muy defraudados de lo que es el ejercicio de la política. Entonces, de verdad que es cuesta arriba en este momento. Por supuesto, en mi caso, yo soy fiel defensora de la democracia, de la libertad, de las vías pacíficas electorales, y bueno, me pidieron que pusiera mi nombre para este circuito y dije, bueno, voy a aceptar porque además tengo toda mi vida haciendo política en ese circuito, desde que comencé en esta... Ya te lo conoces bien. Sí, esta carrera que es tan desprestigiada, tan ruda, pero que de verdad hay que tener una voluntad una voluntad intrínseca como ser humano para estar aquí por la gente, sobre todo por la gente. ¿Cómo ves esa diferencia que mencionabas? Que una cosa es lo que hay en las redes sociales y otra cosa es lo que estás viendo con los ciudadanos en la calle. ¿Cuál es esa diferencia y lo que observas? Porque en las redes sociales vemos comentarios muy rudos hacia las personas que, hoy deciden ser candidatos también, como tu caso a diputado o candidatos a las gobernaciones. Bueno, sí, te decía porque en las redes sociales no hay discusión. Te insultan, te descalifican, te etiquetan y bueno, o te pones en dime y direte que no sabes ni siquiera a lo mejor con quién estás discutiendo. Y otra cosa es diferente, estar en las calles, dar la cara, conversar con el ciudadano, explicar cuál es tu punto de vista. En este caso yo digo que que hay que construir ese muro de contención, que siempre los demócratas tenemos que apostar al voto hasta como protesta y como un ejercicio democrático, precisamente, valga la redundancia, que tiene que ver con manifestar, protestar y hacer presencia en las elecciones. Decimos, ¿por qué hacer presencia? Bueno, porque tú para denunciar irregularidades, para decir que las cosas no están marchando bien, tienes que ser siempre un sujeto activo en la política. Y por eso digo, es fundamental. Yo creo que yo quisiera estar en el escenario de la Asamblea Nacional porque creo que se ha desvirtuado lo que es la función de los poderes públicos en el país. La división de los poderes, lo que significa el control de la Asamblea Nacional sobre los demás poderes, sobre el Ejecutivo Nacional. Por ejemplo, la Asamblea Nacional puede hacer una ley de amnistía en el caso de los presos políticos. O sea, tantas cosas que uno puede llevar y alzar la voz desde ese espacio y que se han perdido. Un espacio que debería ser plural para tener el equilibrio de los poderes y se desestima y se vuelve a desestimar. Se desestimó desde el 2005. Cuando se llamó a la abstención, se desestimó en el 2015 cuando en mi modo de ver, se despilfarró lo que fue ese triunfo, se despilfarró en el 2020 cuando entonces logra quienes están en el poder lograron la mayoría y hay 20 diputados con los cuales podemos tener diferencias, pero son una minoría casi invisible en la Asamblea Nacional. Entonces, ese espacio debe ser utilizado para el país, para la gente, para los ciudadanos y no simplemente para un color político.
Bien, ahora luego de estas elecciones para el periodo 2026, cuando se instale esta nueva asamblea que sea electa, ¿cuál consideras que debería ser ese principal punto donde debería centrarse estos diputados que queden electos? Bueno, como te decía, primero el ejercer la posibilidad de control como función, ente control y regulador de los demás poderes públicos. El CNE lo nombra la Asamblea Nacional, el Poder Ciudadano lo nombra la Asamblea Nacional, por decir el tema del Poder Judicial. O sea, todo eso tiene que ver, el control sobre el Ejecutivo Nacional, sobre la Presidencia de la República también tiene que ejercerse, sobre los ministros pueden tener control, pueden ir a interpelaciones, eso era lo que estábamos acostumbrados a ver, a lo mejor tu generación no conoce de eso, en lo que era el extinto Congreso de la República, en ese entonces era bicameral, se pueden llevar reformas, enmiendas constitucionales por la Asamblea Nacional, creo que habría que eliminar la reelección indefinida, por ejemplo, como parte de la reforma. Se habla de una supuesta reforma, proyecto de reforma de manera unilateral por quienes están en el poder y que no sabemos de cuál es su contenido. Entonces, cada vez que decimos que esas instancias no tienen ningún valor o que no vale la pena participar, bueno, se avanza en un proyecto que está en minoría, que la mayoría del país rechaza y sigue avanzando. Entonces, repito, recobrar lo que es la institucionalidad, tanto de la Asamblea Nacional como los consejos legislativos, como las gobernaciones. Nosotros abogamos por el proceso de descentralización que ha sido tan golpeado durante estos tiempos. Entonces, esas instancias, repito, sirven para eso y deben recobrar lo que es su propósito y razón de existencia como parte de la división política del país. Y que justamente sobre esa reforma, bueno, hay diferentes debates que se dan. Para algunos, bueno, están de acuerdo en que se pueda plantear una reforma. Para otros es como, bueno, no debería darse en este contexto, quizás en el que está Venezuela, que debería centrarse en otras áreas, una reforma. ¿Cómo evalúas también esa posibilidad? Y en ese sentido que dices, bueno, hay áreas específicas en las que quizás consideras que, bueno, deben incluirse en este proyecto de reforma que está en desarrollo y que, bueno, habría que ver qué pasa más adelante. Bueno, pero yo creo que ahorita el país, tú le preguntas, una reforma constitucional y no le interesa, porque tenemos tantos problemas que hemos venido arrastrando por la confrontación política. La grave crisis política, por supuesto, hace un estancamiento en lo que es el desarrollo del país, en el desarrollo económico, social, y eso lo venimos arrastrando desde hace años. El tema de una reforma que pareciera que está en el congelador por los momentos, pero que se habla es de la implementación de un Estado comunal y simplemente pareciera que el único objetivo es desaparecer precisamente lo que hoy quienes estamos dando la cara, quienes estamos de frente defendiendo la participación y el sufragio como un ejercicio directo y secreto del ciudadano, eso pudiera eliminarse en esa supuesta reforma. Repito, estamos especulando porque no conocemos el contenido, simplemente lo que conocemos es vocerías de altos funcionarios del gobierno que dice que van a hacer de tal forma o de otra y que van a desarrollar el Estado comunal, entonces a lo mejor tendríamos elecciones de segundo grado, ni siquiera eliminarían lo que es la posibilidad de esto. Ante esa situación, por supuesto, hay que prender las alarmas y decir, entonces yo no participo en el momento de que se haga una consulta para aprobar una reforma que nos lleve a un Estado diferente al que conocemos. Acabamos con esta Constitución, que además es un pacto social, el cual la mayoría del país reconoce y convive con él. Eso son cosas de las que es la incoherencia de alguna dirigencia política cuando hoy no fío, mañana sí, hoy no voto, mañana sí. Eso no, ahí es donde es parte de los errores que debemos enmendar y reconocer. Bien, nos corresponde ir a la pausa. Al regreso seguimos conversando con María Verdeal. No se muevan de argumentos. Seguimos en Argumentos conversando con María Verdeal y hablando del panorama electoral,
¿Cómo observas ese elector a las comunidades donde te has ido? Hablas, bueno, de esa diferencia de redes sociales y las personas, pero también el entender qué pide la gente hoy en día y que también es una realidad saber que muchas personas hoy en día están desconectadas del proceso electoral. ¿Cómo realmente ha sido ese proceso en una campaña tan corta de poder conectar, de poder explicarle a la gente? Y me decía anteriormente también otra candidata, como bueno, hay que explicarle con argumentos a las personas por qué votar. Bueno, fíjate que lo primero que te pide la gente es que no vayas solamente a pedir el voto. Te dice, los políticos vienen y aparecen cuando piden el voto y no los vemos más. Ganen o pierdan, o bueno, no es este caso, sobre todo esta fórmula que va en Miranda, llamo a Juan Requesén, que es un joven que está poniendo su nombre, que es el mejor candidato y la mejor opción para el Estado, por cierto, que además lo han acusado lo han difamado y lo han acusado de un montón de cosas, bueno, y sigue adelante, lo reconocen, le reconocen su mérito y la gente te reconoce. A mí me pasa, le pasa a Mercedes, le pasa a Juan, te dicen, bueno, yo voy a creer en ustedes, pero ustedes nos tienen que acompañar. Y nosotros estamos aquí para acompañar a la gente. O sea, no se puede seguir haciendo política aérea, desde el aire, sin tratar de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en este caso de los mirandinos específicamente, porque voy por Miranda. Pero el abandono de la dirigencia política de todos los colores sobre lo que es la problemática de los ciudadanos, lo que tiene que ver con medios de comunicación, con servicios públicos, bueno, el tema salarial, por supuesto. O sea, nosotros tenemos que hacer un acuerdo por el país, por los ciudadanos, por la gente. La confrontación política es válida, es necesaria, pero no puede abarcar que solamente la dirigencia política se dedique a confrontarse y no a solucionar los problemas de la gente. Nosotros somos servidores públicos, bueno, quienes ocupan cargos públicos y los que aspiramos a ocupar un cargo público, es para dedicarnos a atender a la ciudadanía, para resolver problemas de la gente, para ver cómo encaminamos este país. Este país que decíamos fuera del aire, que los jóvenes como tú no conocen otro país, lo único que conocen es la confrontación, el intentos de golpes de Estado, la posibilidad de ver cómo acabo con el adversario, porque yo digo que somos adversarios, no enemigos, y cómo se ha acabado, quienes están en el poder han acabado con el país de una manera, con la manera de gobernar, con un proyecto económico, yo digo, trasnochado, con lo que significa el tema salarial. Es imposible vivir, los pensionados, jubilados, los que dependemos de, yo que soy profesora universitaria, de 66 bolívares quincenales, pero ¿quién puede vivir con eso? Entonces, justificar, en este caso, por ejemplo, quienes se mantienen en el poder, justifican que no pueden hacer nada y que no pueden resolver los problemas porque hay sanciones, porque hay intentos de golpe de Estado, porque, bueno, toda esa película que hace. Pero ya tenemos 26 años en esto y el país no puede seguir así. El país tiene que buscar las soluciones y la posibilidad, repito, de encaminar una ruta que mejore la calidad de vida de los venezolanos. Y sobre todo en un país maravilloso, un país que tú tiras una semilla de lechosa al piso y das una planta. De oportunidades, realmente. De oportunidades. Entonces hay que hablar de oportunidades. Tenemos una migración que jamás en la vida lo hubiésemos pensado que existe. Y ya sabemos todas las consecuencias de esa diáspora que está regada por el mundo y cómo es vista la diáspora venezolana. Entonces, los que tenemos aquí también, le vamos a decir, no hay oportunidad, vete de aquí. Y bueno, y los que no se quieren ir o no se pueden ir, bueno, morir aquí sin la posibilidad de ver otro país y de ver que la situación cambie a favor, sobre todo, de Venezuela. Así es, a favor de Venezuela, de los venezolanos y del bolsillo también, de las familias. Por supuesto. Otro aspecto interesante también es evaluar que la confrontación no solamente la hemos visto desde gobierno y de oposición, siempre hemos visto también que dentro de los mismos sectores de oposición hemos visto esa confrontación y que se mantiene en cada proceso electoral donde cuesta que exista esa unidad. ¿Cómo ves en estas elecciones los partidos de oposición que están participando? ¿Cómo ha sido la dinámica con Un Nuevo Tiempo y Unión y Cambio también? Entendiendo que hay un porcentaje que, bueno, estaba llamando a la atención y que, bueno, aquí hay un grupo de personas que decidieron participar, que decidieron postularse, pero también cómo ha sido la dinámica con los demás partidos de oposición y muchos partidos independientes también que están participando para estas elecciones. Bueno, fíjate que hay cosas insólitas
que yo siempre hablo de la autodestrucción de la oposición. Aquí hay un sector que es el que hay que adversar, que es el que ha destruido el país durante estos 26 años. Entonces tú ves que la autodestrucción de los sectores opositores, descalificar, etiquetar, decir que tú te compraron, que te vendiste, que eres, bueno, cualquier animal que se les ocurra mencionar para señalarte. Entonces yo digo, vamos a respetar la concertación chilena. La concertación chilena, en el momento que se dio, había un referéndum, por cierto, un plebiscito. Y una parte de la oposición chilena no creía en el plebiscito. Y otra dijo, no, vamos a participar, que por cierto hicieron una campaña de alegría, que decían que era una campaña ridícula, recuperar el país para los chilenos. Pero el sector que no quería participar simplemente se quedó callado, se quedó al margen, pero sin atacar a los que querían participar. Pero aquí no. Aquí tú ves que las ruedas de prensa que dan, las menciones que dan, es para descalificar unos con otros, hasta entre los que estamos participando. Entonces te habla de otro partido y te dice que tú sí eres, que tú no eres opositor, que tú eres esto, que tú eres extremista. El otro te dice que tú eres fulano, que tú eres aquel. La pelea de, bueno, ¿quién es más opositor y que un sector que está llamando la atención, que bueno, te menciona y te pone por las redes sociales y te inventa lo que se le ocurre. Y yo decía, por cierto, hoy en una entrevista, yo decía que aquí no hay ningún laboratorio que tú vayas y entonces te dicen, vaya al laboratorio de la oposición, te sacan la sangre, te hacen una prueba de ADN para decir tú eres más o menos opositor que yo. Yo sé lo que he hecho por este país. Y además, ahí están todos los medios de comunicación, todas las redes sociales, todo, cuál ha sido mi posición durante todos estos años. Entonces, si no creemos en la misma estrategia, pero todos confluimos en la idea de un cambio político, ¿por qué descalificarnos? ¿Por qué insultarnos? ¿Por qué señalar a uno diferente que a mí? Si además es lo que hemos combatido durante 26 años. Hemos combatido un modelo que creemos que es autoritario, que tiene esta visión, que no comparte lo mismo que comparto yo. Entonces, se comportan peor que lo que hemos combatido durante 26 años. Eso no tiene ningún sentido. Claro, y el punto de ver que hay ese deseo de sentarse a conversar, porque mucho se habla también de la negociación, del diálogo, gobierno, oposición, pero si dentro de los mismos sectores de oposición no hay esa disposición de diálogo, no hay esa disposición de conversar y que baje también las confrontaciones, como entonces en un plano más amplio, cuando hay adversarios, sentarse a conversar y que existan diálogos, por ejemplo, oposición y gobierno. Bueno, pero es que fíjate qué ha pasado durante todo este tiempo, como yo también lo señalaba en otras oportunidades, que quienes están en el poder tratan al detalle a la oposición. Se reúnen con esta oposición, con aquella oposición, con la otra oposición, o sectores de la oposición y manipulan cada quien a su manera. Lo que puede ser, lo que es normal en política. En política es normal que tú negocies, que dialogues, porque tú con quien es parte de tu visión y de tus principios y de tu posición es poco, porque nos ponemos de acuerdo muy rápido, es poco la negociación que tenemos que hacer. En cambio, con quienes tienes diferencia es con quien se debe negociar. Que un gobernador se siente con el Ejecutivo Nacional, que un alcalde se siente con un gobernador, eso es lo normal en una democracia. Lo anormal es que lo satanices y además que digas, cuando yo me siento, sí es bueno el diálogo, sí es buena la negociación, pero cuando te sientas tú, no, porque te compraron, te vendiste, etcétera, etcétera, y todo lo que adjetivan con eso. Entonces, bueno, eso de verdad que, y además, repito, son errores reiterados una y otra vez, y bueno, y en este momento estamos en esa situación, lamentablemente para el país, en la misma situación que hemos repetido con errores. Hay un sector democrático que creemos en que hay que romper ese círculo vicioso y por eso estamos dando la cara y por eso ponemos nuestros nombres y bueno, nos recogemos en esas dos tarjetas que son las que quedaron vivas, para decirlo de alguna manera, que es la de Unión y Cambio y la de Un Nuevo Tiempo. Bien, nos corresponde ir a la pausa. Recuerden nuestras redes sociales donde pueden hacer sus preguntas para nuestra invitada y al regreso de la pausa las vamos a leer. Ya seguimos con más de Argumentos.
Seguimos en Argumentos conversando con María Verdeal. Nos queda ya este último bloque antes de recibir a una segunda invitada. Hay algunas preguntas que dejaban en las redes sociales, en la cuenta de X, y te consultaban. Ya se pronunció sobre la eliminación del código QR de las actas de votación. Esto haciendo referencia al proceso del simulacro electoral que hubo el sábado y que, bueno, en el simulacro, en las actas no estaba el QR que se vio en las elecciones y que ha estado allí. Bueno, mira, yo estuve el jueves, te contaba que estuve el jueves en una máquina, ejercí mi derecho al voto, que es muy fácil. Aparece, activa la máquina, aparecen todas las tarjetas, selecciona la tarjeta de su preferencia y le aparecen todas las acciones, lo único que hace es votar. El tema de si aparece o no el código QR en las actas, las máquinas no estaban totalizando. Entonces, yo no sé si eso es verdad o es falso. En el caso del MAS, nosotros no tenemos la tarjeta, por lo tanto no estamos en las auditorías del CNE. Tanto Unión y Cambio como Un Nuevo Tiempo tienen eso presente para lo que es la relación directa con el ente rector en relación a lo del código QR. Te digo, a mí no me consta que eso sea de esa manera, no hace totalización cuando se hace lo que es los simulacros, nunca se ha hecho totalización. Entonces, familiarización no sé, con el proceso familiarización con el sistema, con la máquina y que te vota el tiquecito. El mío no tuvo ningún inconveniente, los votos que yo seleccioné, pero en ese caso, y repito, no le corresponde al MAS porque al no tener tarjeta no estamos participando en los procesos de auditoría. Pero en lo que yo sé de historia, los procesos de simulacro no llevan actas de totalización porque no se totaliza. Creo que también parte de esas dudas de la audiencia, bueno, es lo que ven en las redes sociales y preguntarse como, bueno, ¿cómo se va a garantizar el tema de los resultados y cómo va a procesar los resultados también el Consejo Nacional Electoral? Creo que son dudas que están y, bueno, también con el tema de la nueva página también que habilitó y que la página oficial como tal del Consejo Nacional Electoral todavía no está funcionando. No, está funcionando esta página que es una página que es de una ORG, no es la del CNE como tal, es la que funciona para la parte automatizada de todo este proceso. Por supuesto que hay que cubrir el padrón electoral con todas las organizaciones políticas que estamos participando, con los testigos, se están capacitando los testigos, se están acreditando como se ha hecho todos los procesos. O sea, nosotros sabemos que no vamos a una fiesta electoral, nosotros sabemos exactamente qué es lo que estamos transitando. Seguimos en la ruta, repito, pacífica y democrática porque eso está en los principios. Tú no puedes decir que eres demócrata y entonces que te apartas de lo que es la institucionalidad. Y la institucionalidad es esa ruta. Es más dura, es más difícil, estamos cruzando el desierto, pero es la única ruta que ha dado resultados, no solamente en Venezuela, ha dado en Chile, podemos hablar de Mandela, o sea, en todas partes del mundo es el único camino. Cada quien puede, a lo mejor, repito, es el más duro, no es el que tiene la mayor popularidad, pero es el único que existe. Y lo vamos a seguir transitando de esa manera. Ojalá los ciudadanos comprendan la importancia que tenemos en esa rendija que nos queda, respetar y tratar de mantener las banderas de la democracia y la libertad a través del sufragio. Bien, otra de las preguntas que siempre aquí @Perochi era: pregúntele qué ofrecen o qué propuestas tienen de distinto a otros políticos. Me gustaría ver su respuesta. Y bueno, parte de eso lo hemos tenido conversamos. De lo que hemos conversado, pero también creo que es entender que la gente pregunta eso por saber, bueno, qué propuestas distintas a lo que ya hemos visto. Realmente estamos viendo rostros distintos, diputados que realmente puedan representarnos y ser nuestra voz en una Asamblea Nacional. Bueno, yo creo que el tema de la amnistía y la competencia que tiene el Parlamento Nacional en tema de la amnistía es algo que yo impulsaría como defensora de los derechos humanos desde ese escenario y lo sigo impulsando porque lo he hecho desde fuera del Parlamento. Creo que la paz de Venezuela tiene que ver con la libertad de los presos políticos, la libertad de todos esos venezolanos que no pueden estar presos simplemente por pensar distinto. Eso es parte de algo que creo que debemos levantar las banderas todos porque eso va a contribuir, repito, a la paz de Venezuela y a la paz del país. También creo que en el ámbito como penalista también, en el ámbito penal creo que hay que impulsar lo que a lo mejor a algunos les parece banal, pero yo creo que no, tiene que ver con la penalización del maltrato animal.
creo que se han visto un montón de casos, la legislación es muy débil en ese sentido. Y por supuesto también tenemos que hablar del tema de los salarios, de la indexación de los salarios y de las pensiones y jubilaciones, porque no puede ser que Venezuela viva de bono en bono sin que eso sea parte del salario integral y que sigan tanto los pensionados como jubilados con no salarios, unos dividendos de hambre que no pueden, que no contribuyen a nada a mejorar su calidad de vida. Bien, ya nos corresponde finalizar la entrevista, pero antes brevemente me gustaría que me hables también de esas expectativas que tienes para el 25 y posterior, porque no solamente son estas elecciones las que están convocadas, sino que bueno, para el resto del año también quedan otras elecciones pendientes. Bueno, por supuesto, hablábamos que el 25 de mayo a lo mejor es el trago más amargo que tenemos que pasar para nuevamente reivindicar lo que es el ejercicio democrático del voto. Pero podemos tener la posible consulta de una reforma constitucional que puede cambiarnos exactamente el Estado que conocemos como tal, y también tenemos unas elecciones de alcaldes y concejales que son a lo mejor la figura más cercana al ciudadano en cada municipio. Esas son elecciones que no sabemos cuándo están pendientes. Tenemos estas adelantadas precisamente porque se dijo que unos que sí participaban y otros que no participaban. Eso es parte del juego que se está dando y es parte de los escenarios que tenemos que transitar. Siempre vamos a llamar a participar y siempre vamos a llamar a los venezolanos a ejercer el sufragio como protesta y como instrumento de cambio. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. María Verdeal, candidata a diputada a la Asamblea Nacional por el Circuito 1 del Estado Miranda y también vicepresidenta nacional del MAS. Al regreso seguimos con más de argumentos, no se muevan.